Buenas, os veo con ganas de historia, por lo que hoy vamos a hablar de la Guerra Hispano-Estadounidense. Antes de hablar de la guerra en sí, veamos los antecedentes. A finales del siglo XIX, en un mundo liderado por potencias coloniales poseedoras de numerosos territorios a lo largo del mundo, España solo contaba con Cuba, su principal colonia, Puerto Rico, Filipinas, ciertos territorios africanos y algunas islas en el Pacífico, como Guam. Sin embargo, el país estaba sumido en una inestabilidad política, con frecuentes cambios de gobierno, guerras civiles, fraudes electorales, además de la escasa y dispersa industrialización y un analfabetismo generalizado. Esto trajo consigo guerras y revueltas en los territorios de ultramar. En Cuba, con la Guerra de los 10 años, que finalizó entre muchas comillas con la Paz de Zanjón, que pretendía dar mayores libertades y participación en el gobierno a la colonia, pero el incumplimiento de estas medidas dio lugar al estallido de la Guerra Chiquita. Mientras tanto, Estados Unidos había experimentado un enorme crecimiento industrial, respaldado por la llegada de inmigrantes a las grandes ciudades, además de una acelerada urbanización y crecimiento demográfico. En cuanto a la política exterior, Estados Unidos poseía dos doctrinas principales: la del destino manifiesto, que sostenía la idea de que Estados Unidos era una nación elegida por Dios y con el fin de expandirse por América, y la doctrina Monroe, que establece que las potencias europeas no deben entrometerse en los asuntos del continente americano. En el siglo XIX, Estados Unidos se expandió gracias a la guerra con México, tras la que logró anexionarse más de la mitad de su territorio, y la compra de Alaska, vendida por Rusia en 1867. El país mostraba visibles intereses en la isla de Cuba, al apoyar a los rebeldes y al intentar, en varias ocasiones, comprar el territorio a España, que nunca aceptó su venta. En 1895 comienza el levantamiento en Cuba a gran escala, liderado por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí al grito de Baire, que buscaba la formación de una república democrática con el apoyo de Estados Unidos. En este levantamiento, las tropas españolas sufrieron diversas derrotas, causadas no solo debido a motivos militares, sino que también a enfermedades tropicales. Al mismo tiempo, en 1896 ocurre una revuelta en Filipinas, concretamente en Manila, liderada por la Liga Filipina. La insurrección fue reprimida por las fuerzas españolas y un año después las islas vuelven en su totalidad al control de la metrópoli, aunque esto no durará mucho. Estados Unidos, consciente de las victorias independentistas, decide enviar el 25 de enero de 1898 al USS Maine a las costas de La Habana, y el 15 de febrero el buque es hundido a causa de una explosión. La prensa estadounidense, sin pruebas, atribuye el accidente a España, que niega la responsabilidad del suceso. Y aunque en su momento se culpó a esta, varias investigaciones actuales dicen que se trató de un autosabotaje por parte de Estados Unidos, para así enviar un ultimátum a España obligando a la retirada de Cuba. Pero esta se negó. El 22 de abril, la flota estadounidense bloquea
la bahía de La Habana. Y así, ambos países se declaran la guerra, iniciando la conocida como Guerra Hispano-Estadounidense. El país norteamericano, que tenía apoyo de los rebeldes tanto filipinos como cubanos, gana la batalla del Cavite el 1 de mayo en Filipinas, Manila, a causa de la mala coordinación de la Armada Española. El 11 del mismo mes, España salió victoriosa en la batalla de Cienfuegos y de Cárdenas, logrando destruir algunos torpederos estadounidenses. El 12 de mayo, San Juan, capital de Puerto Rico, es bombardeada, pero la ciudad sufre daños mínimos. En Cuba, el 10 de junio, los estadounidenses desembarcan en Guantánamo y el 21, Guam es conquistada. Estados Unidos logra tomar con mucha dificultad las posiciones fortificadas españolas en el Caney y en las colinas de San Juan el 1 de julio y obtiene otra victoria en Santiago de Cuba, 2 días después, en la que España fracasa en el intento de romper el bloqueo naval de Estados Unidos, que consigue destruir en pocas horas la flota española en el Caribe. Después del enfrentamiento naval, se realiza un asedio a la ciudad, que termina el 17 de julio, con la rendición de esta. Posteriormente, Estados Unidos obtiene nuevas victorias frente a España, y aunque el 23 de julio la península logra repeler el desembarco estadounidense en La Habana, en la batalla de Mani-Mani, el resultado de la guerra ya estaba decidido. Tras la conquista de Puerto Rico el 25 de julio y la batalla de Manila el 13 de agosto, España firma un armisticio con Estados Unidos el 12 de agosto. También el país peninsular solicita a Francia como mediador de la paz y finalmente, el 10 de diciembre, se firma en París. España se ve obligada a reconocer la independencia de Cuba y Estados Unidos, por su parte, paga 20 millones de dólares, casi como premio de consolación, para así anexionarse Puerto Rico, Guam y Filipinas. Esta guerra para España supuso el fin de la era imperial. Asimismo, hubo una crisis moral e ideológica y se incrementaron los deseos independentistas del País Vasco y Cataluña, además de la pérdida de prestigio a nivel internacional, viéndose en la situación de vender las Islas Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania un año después. A pesar de lo que se puede esperar, no hubo como tal una pronunciada crisis económica y política en la península, sino que España avanzó considerablemente en ámbitos culturales y científicos, hasta entonces muy influidos por las creencias católicas. Ejemplo de estos avances fueron la generación del 98 que escribían sobre la situación del país, sobre la crisis, o el positivismo en la ciencia, que no busca ser optimista, sino la objetividad. Para Estados Unidos, el conflicto supuso una gran victoria geoestratégica, que convirtió al país en una importante potencia, con la adquisición de los territorios antes mencionados. Pero la anexión de Filipinas tuvo como consecuencia el comienzo de una guerra en contra de Estados Unidos por parte de los rebeldes. Hablando de Cuba, esta estuvo bajo la administración estadounidense y se intentó excluir a los cubanos del gobierno, pero el país norteamericano otorgó la independencia a la isla el 20 de mayo de 1902. En resumen, la guerra supuso la caída de un imperio y el ascenso de otro.